Pablo de Tarso. Su nombre resuena a través de los siglos como uno de los pilares del cristianismo. Sus escritos y acciones dejaron una huella profunda, moldeando la fe y la historia de millones. Pero pocos recuerdan cómo comenzó su viaje. Antes de ser conocido como el apóstol de los gentiles, fue un hombre envuelto en el odio y la persecución, temido por los seguidores de una fe naciente que proclamaba a Jesús como el Mesías. ¿Cómo puede un hombre pasar de ser un perseguidor implacable de los primeros cristianos a convertirse en su mayor defensor? ¿Qué pudo haber ocurrido para que un enemigo de la fe diera su vida por el mensaje que una vez intentó destruir? La historia de Pablo no es solo una biografía, es un relato de transformación, redención y un propósito que trascendió su propia vida. Pablo nació como Saulo en la ciudad de Tarso, en el corazón de un imperio que estaba en constante expansión. Era ciudadano romano y fariseo judío, con un fervor religioso que lo llevó a tomar medidas extremas contra los seguidores de Jesús. Convencido de que defendía la verdad, dedicó su vida a erradicar lo que él consideraba una amenaza para las tradiciones de su pueblo. Pero en el camino a Damasco, su misión cambió para siempre. Este viaje no solo cambiaría la vida de Saulo, sino que transformaría el curso de la humanidad. Lo que comenzó como una misión de persecución se convirtió en un encuentro divino que alteró su destino para siempre. En ese camino, Saulo encontró una luz que cegó sus ojos, pero abrió su corazón. Esta es la historia de Pablo de Tarso. Una historia de transformación, sacrificio y fe inquebrantable. Prepárate para sumergirte en uno de los relatos más impactantes de la humanidad, el viaje de un hombre que pasó de la oscuridad a la luz. Saulo nació en Tarso, una ciudad cosmopolita del Imperio Romano situada en la región de Cilicia, al sur de la actual Turquía. Tarso era un centro cultural y comercial importante, conocido por su vibrante intercambio de ideas, su acceso al Mediterráneo y su prestigiosa escuela filosófica que rivalizaba con las de Atenas y Alejandría. Este entorno multicultural fue el hogar de Saulo, quien desde su nacimiento disfrutó de una posición privilegiada como ciudadano romano, un estatus poco común entre los judíos de su tiempo. Saulo provenía de una familia judía devota, parte de la secta de los fariseos, quienes se dedicaban al estricto cumplimiento de la ley de Moisés. Su educación comenzó en casa, donde aprendió hebreo y las tradiciones de su pueblo. Más tarde, se trasladó a Jerusalén para estudiar bajo la tutela del célebre rabino Gamaliel, uno de los maestros más respetados de su tiempo. Bajo su guía, Saulo se convirtió en un experto en la Torá y las tradiciones orales, destacándose por su inteligencia y su celo por la pureza de la fe judía. Desde joven, Saulo demostró ser un ferviente defensor de la ley judía. Creía firmemente que la pureza de su fe estaba siendo amenazada por un grupo creciente de seguidores de Jesús, a quienes consideraba herejes peligrosos. Este grupo, conocido como los del Camino, proclamaba que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido en las Escrituras, un concepto que Saulo rechazaba vehementemente. El celo religioso de Saulo lo llevó a involucrarse activamente en la persecución de los cristianos. Creía que su deber como fariseo era proteger la fe judía de lo que consideraba una desviación peligrosa. Por ello, comenzó a organizar arrestos y autorizaciones para llevar a juicio a los seguidores de Jesús. Estuvo presente en momentos críticos, como el martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos de la Iglesia, quien murió apedreado por proclamar su fe. Saulo observó aquel momento con aprobación, convencido de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. La pasión de Saulo por defender sus creencias lo llevó más allá de Jerusalén. Solicitó cartas del sumo sacerdote que le otorgaban autoridad para perseguir cristianos en otras ciudades. Su próximo destino era Damasco, una ciudad con una creciente comunidad cristiana que representaba, en su mente, una amenaza que debía ser erradicada. Este viaje marcaría un antes y un después en su vida. Hasta ese momento, Saulo era un hombre guiado por el fervor religioso y la convicción de que estaba combatiendo el mal. Pero el destino tenía otros planes para él. Saulo avanzaba decidido hacia Damasco, con una misión clara: arrestar y llevar a juicio a los seguidores de Jesús. En sus manos llevaba cartas del sumo sacerdote, autorizándole a identificar y capturar a aquellos que pertenecían a los del Camino. Su mente estaba llena de determinación y fervor religioso, convencido de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios al erradicar lo que consideraba una amenaza para la fe judía. De repente, una luz del cielo más brillante que el sol lo envolvió.
Saulo cayó al suelo, aturdido y ciego por la intensidad del resplandor. En medio de su confusión, una voz poderosa resonó desde los cielos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, tembloroso, preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Cuando la luz desapareció, Saulo se dio cuenta de que había quedado ciego. Todo a su alrededor era oscuridad. Aquel hombre que había llegado a Damasco con tanta seguridad ahora dependía completamente de los demás para guiarlo. Durante 3 días, permaneció en ayuno y oración, profundamente afectado por lo que había experimentado. En Damasco, el Señor habló a Ananías, un discípulo cristiano, en una visión: ve a la casa de Judas en la calle recta y busca a un hombre llamado Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en visión que un hombre llamado Ananías vendrá y pondrá sus manos sobre él para que recupere la vista. Ananías dudó. Sabía quién era Saulo y temía acercarse a él. Sin embargo, el Señor lo tranquilizó, diciendo, ve, porque él es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Obedeciendo al Señor, Ananías fue a buscar a Saulo. Al encontrarlo, se acercó y colocó sus manos sobre él, diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, Saulo recuperó la vista. Aquella ceguera física había simbolizado también su ceguera espiritual, y ahora, al ver de nuevo, comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Fue bautizado inmediatamente, como señal de su fe en Jesús, y sus días de persecución quedaron atrás. Aquel encuentro en el camino a Damasco transformó a Saulo en un hombre nuevo, preparado para la misión que cambiaría el curso de la historia. El camino a Damasco no solo marcó el fin de la persecución de Saulo, sino el inicio de su vida como Pablo, el apóstol de los gentiles. El fervor que una vez usó para destruir, ahora lo dedicaría a construir, llevando el mensaje de Jesús hasta los confines del mundo conocido. El Saulo que entró en Damasco lleno de odio y determinación para perseguir a los cristianos ya no existía. Tras su encuentro con Jesús, su vida dio un giro radical. Fue bautizado, un acto simbólico que marcó su renacimiento espiritual y su completa adhesión al mensaje de Cristo. Desde ese momento, Saulo adoptó un nuevo propósito, uno que lo llevaría a convertirse en uno de los mayores defensores de la fe cristiana. Saulo, ahora conocido como Pablo, no perdió tiempo en compartir su nueva fe. Comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Este mensaje sorprendió a muchos, especialmente a aquellos que lo conocían como perseguidor. La transformación de Pablo era tan impactante que algunos dudaron de su sinceridad, preguntándose si era un truco para infiltrarse entre los cristianos. Sin embargo, Pablo no se dejó intimidar. Con un conocimiento profundo de las Escrituras y una nueva comprensión espiritual, demostraba que Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Su fervor y elocuencia comenzaron a ganar adeptos, pero también encendieron la ira de aquellos que lo consideraban un traidor. El antiguo perseguidor ahora se encontraba perseguido. En Damasco, las tensiones aumentaron rápidamente. Los líderes judíos, alarmados por la creciente influencia de Pablo, planearon matarlo. Los cristianos de la ciudad, conscientes del peligro, ayudaron a Pablo a escapar. Una noche, lo bajaron en un canasto por las murallas de la ciudad, permitiéndole huir de sus enemigos. Tras escapar de Damasco, Pablo se dirigió a Jerusalén. Allí, buscó unirse a los apóstoles, pero enfrentó desconfianza y temor. Muchos recordaban sus días como perseguidor y dudaban de su conversión. Sin embargo, Bernabé, un discípulo cristiano respetado, intercedió por él, explicando cómo Pablo había predicado valientemente en Damasco después de su encuentro con Jesús. En Jerusalén, Pablo se encontró con Pedro y otros apóstoles. Este encuentro no solo fortaleció su fe, sino que también consolidó su visión de llevar el mensaje de Jesús más allá de las fronteras del judaísmo. Pablo entendió que el Evangelio no era exclusivo para los judíos, sino que estaba destinado a todas las naciones y culturas. A partir de ese momento, Pablo comenzó a prepararse para su gran misión, predicar a los gentiles.
Entendió que el mensaje de Jesús era universal, rompiendo barreras de lengua, cultura y religión. Este nuevo propósito lo llevaría a recorrer el mundo conocido, enfrentando peligros, persecuciones y desafíos inimaginables, pero también dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. El cambio de Saulo a Pablo fue mucho más que un cambio de nombre, fue una transformación completa de vida, valores y misión. Aquel hombre que una vez buscó destruir la fe cristiana ahora la propagaba con una pasión imparable, dejando un legado que continúa inspirando a millones hasta el día de hoy. Los viajes misioneros de Pablo marcaron una nueva era para el cristianismo. Guiado por su fe y su convicción de que el mensaje de Jesús debía alcanzar cada rincón del mundo conocido, Pablo emprendió múltiples expediciones. Estas no solo transformaron comunidades locales, sino que establecieron los cimientos de una fe que trascendería siglos. El primer viaje misionero de Pablo comenzó en compañía de Bernabé y Juan Marcos. Juntos zarparon desde Antioquía hacia la isla de Chipre, donde predicaron en sinagogas y enfrentaron oposición por primera vez. Allí, Pablo mostró su autoridad espiritual al confrontar a un mago llamado Alimas, quien intentaba desviar a un procónsul romano del mensaje cristiano. Tras este viaje inicial, Pablo continuó hacia Asia Menor, llevando el evangelio a ciudades como Iconio, Listra y Derbe. A medida que avanzaba, Pablo enfrentaba tanto éxitos como peligros. En Listra, después de sanar a un hombre lisiado, fue confundido con un dios junto a Bernabé. Sin embargo, la euforia de la multitud se tornó en violencia cuando opositores incitaron a los locales contra ellos. Pablo fue apedreado y dejado por muerto, pero se levantó y continuó su misión, mostrando su inquebrantable determinación. En su segundo viaje misionero, Pablo expandió su alcance a Europa. En Filipos, estableció una de las primeras comunidades cristianas en Macedonia. Allí, enfrentó la ira de los comerciantes locales después de liberar a una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Pablo y su compañero Silas fueron arrestados, golpeados y encarcelados, pero incluso en prisión no dejaron de orar y alabar a Dios. Un terremoto milagroso abrió las puertas de la cárcel, lo que llevó al carcelero y su familia a convertirse al cristianismo. En Atenas, Pablo enfrentó un desafío diferente, predicar a una audiencia de filósofos y pensadores griegos. En el Areópago, presentó el mensaje de Jesús a través de un enfoque culturalmente sensible, conectando con sus creencias sobre el Dios desconocido. Aunque algunos se burlaron, otros creyeron, marcando un punto clave en su misión. En Corinto, Pablo permaneció más de un año, construyendo una comunidad cristiana vibrante. Fue aquí donde escribió algunas de sus cartas más importantes, como las dirigidas a los tesalonicenses, fortaleciendo a las iglesias que había fundado en sus viajes. El tercer viaje misionero llevó a Pablo de regreso a Asia Menor y Grecia. Pero mientras predicaba en Efeso, la oposición nuevamente se intensificó. Allí, enfrentó disturbios provocados por artesanos que temían perder ingresos debido al declive en la adoración de la diosa Artemisa. Pablo también enfrentó naufragios y múltiples arrestos, pero nunca dejó de proclamar su fe. Tras años de viajes, Pablo fue arrestado en Jerusalén y enviado a Roma como prisionero. Incluso en esas circunstancias, continuó predicando y escribiendo cartas que serían fundamentales para la iglesia primitiva. En Roma, el corazón del imperio, Pablo predicó el evangelio a judíos y gentiles por igual, cumpliendo su misión de llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. Los viajes misioneros de Pablo no solo transformaron las regiones que visitó, sino que también dejaron un legado de enseñanzas que continúa guiando a millones de creyentes en todo el mundo. A pesar de los peligros, Pablo permaneció fiel a su llamado, demostrando que la fe y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. El legado de Pablo de Tarso no es solo un relato histórico, sino una fuente de inspiración que sigue resonando a lo largo de los siglos. Sus epístolas, incluidas en el Nuevo Testamento, no solo ayudaron a formar las bases teológicas del cristianismo, sino que también han guiado a millones de creyentes en su fe, enfrentando desafíos personales y buscando una relación más profunda con Dios. Entre las contribuciones más destacadas de Pablo están sus cartas, dirigidas a comunidades cristianas que él mismo fundó o visitó durante sus viajes misioneros. Escritas en momentos de desafío y esperanza, estas epístolas abordaron temas como la salvación por la fe, la unidad de la Iglesia, el amor como principio central, y la importancia de vivir una vida conforme al mensaje de Cristo.
Romanos, su obra maestra teológica, es un tratado sobre la justicia de Dios y la fe como medio de salvación. En Corintios, Pablo ofreció consejos sobre los desafíos prácticos y espirituales que enfrentaban las primeras comunidades cristianas. En Gálatas, defendió apasionadamente la libertad del creyente frente al legalismo. Cada carta es un testimonio de su profundo amor por la Iglesia y su deseo de fortalecer la fe de quienes leían sus palabras. El impacto de Pablo se extiende mucho más allá de sus palabras escritas. Sus viajes y enseñanzas establecieron comunidades cristianas en lugares tan diversos como Asia Menor, Grecia y Roma. Estas comunidades se convirtieron en el corazón del crecimiento del cristianismo, llevando la fe a nuevas culturas y generaciones. Además de ser un líder espiritual, Pablo fue también un puente cultural. Como ciudadano romano y fariseo judío, entendió la importancia de traducir el mensaje de Jesús en términos que tanto judíos como gentiles pudieran comprender. Su habilidad para hablar a públicos diversos permitió que el cristianismo se convirtiera en una fe verdaderamente universal. Pablo selló su legado con su propia vida. Según la tradición, fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón, probablemente decapitado por su fe. Su sacrificio final es un recordatorio de su total dedicación al mensaje de Jesús, incluso frente a la muerte. El legado de Pablo no se mide solo en las palabras que escribió o en las comunidades que fundó, sino en la transformación que su vida inspiró en millones de personas. Desde su conversión en el camino a Damasco hasta su martirio, Pablo vivió como un ejemplo vivo de fe, gracia y obediencia. Hoy, sus enseñanzas siguen siendo una guía en tiempos de incertidumbre, un llamado a la unidad y un recordatorio del poder de la gracia divina para cambiar vidas. El legado de Pablo continúa vivo en cada acto de amor, en cada oración y en cada esfuerzo por seguir el camino de Cristo. La vida de Pablo nos recuerda que nadie, por más perdido que se sienta, está fuera del alcance de la gracia de Dios. Su transformación de perseguidor a apóstol, de enemigo a defensor, es un testimonio poderoso de cómo el amor y el perdón divinos pueden redimir incluso a la persona más alejadas de la fe. Nadie está más allá de la misericordia de Dios, y la historia de Pablo es prueba viviente de ello. Y así, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Al igual que Pablo, cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros es llamado a llevar el mensaje de esperanza y amor de Dios a aquellos que más lo necesitan. Pablo no se limitó a predicar a los que ya compartían su fe, sino que se lanzó valientemente a llevar el Evangelio a aquellos que aún no lo conocían, incluso enfrentándose a peligros y adversidades. Su vida nos desafía a ir más allá de nuestras zonas de confort, a extender la mano a aquellos que más necesitan oír el mensaje de Cristo. Hoy, al igual que Pablo, todos tenemos la oportunidad de ser instrumentos de cambio en el mundo. Tal vez no sea a través de largos viajes misioneros, pero sí en las pequeñas acciones diarias, en nuestras palabras de aliento, en nuestra disposición para ayudar al prójimo, en nuestra forma de vivir el amor de Dios. Puede que no estemos llamados a enfrentarnos a martirios o persecuciones, pero todos podemos compartir el mensaje de esperanza que Jesús nos dio. ¿Y tú, qué harías si tu vida fuera transformada de la misma manera que la de Pablo? ¿Qué parte de tu vida podrías entregar para ser un canal de luz y esperanza para los demás? La historia de Pablo no es solo un relato antiguo, es un recordatorio de lo que Dios puede hacer en cualquier vida dispuesta a dejarse transformar por Él. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like, dejar tu comentario sobre qué parte de la vida de Pablo te impactó más, y suscribirte para que sigas acompañándonos en más relatos de transformación, fe y esperanza. Porque el mensaje de Pablo no termina con él, sigue vivo hoy, esperando ser compartido por cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la gracia de Dios te acompañe siempre, y nos vemos en el próximo vídeo.